Si un capacitor lo conectamos a corriente continua, con una diferencia de potencial continua, como puede tener esa pila que está dibujada allí, y circula corriente a través de una resistencia, en este caso circulará corriente hasta que el capacitor termine de cargarse y su tensión entre placas sea igual a la tensión de la batería. Cuando llegamos a esa condición, dejará de circular corriente y el capacitor quedará cargado. Si analizamos el circuito de la izquierda, donde tenemos un capacitor en un circuito abierto en serie con una lámpara, obviamente, mientras el capacitor esté cargado y el circuito esté abierto porque el interruptor está abierto, la lámpara permanecerá apagada y toda la diferencia de potencial estará entre las placas del capacitor sin que circule corriente. Si ahora cerramos el circuito, comenzará a circular corriente, el capacitor comenzará a descargarse y la lámpara va a prender. A medida que pasa el tiempo, el capacitor va perdiendo su carga, es decir, la diferencia de potencial entre las placas va a ir tendiendo a cero, la corriente va a ir disminuyendo y la lámpara cada vez tendrá menor tensión, por lo tanto prenderá con menor intensidad hasta que finalmente el capacitor quedará descargado y la lámpara se apagará porque por más que el circuito esté cerrado, no hay más circulación de corriente. Podemos decir, por tanto, que en un circuito de corriente continua tenemos tensión diferente a cero, es decir, hay diferencia de potencial en el capacitor cuando está cargado sin que circule corriente. Es decir, un capacitor hace que un circuito de corriente continua se comporte como un circuito abierto. Una vez que el capacitor se carga, deja de circular corriente. Es como haber abierto un interruptor y apagar el circuito. El capacitor quedará cargado y dejará de circular corriente por nuestro circuito. Muy distinto es lo que ocurre si al capacitor lo alimentamos con corriente alterna. Por supuesto, estamos hablando de capacitores no polarizados, ya que si el capacitor fuese polarizado, y le estamos cambiando la polaridad en las placas a la frecuencia con lo que estemos trabajando, ese capacitor va a terminar destruyéndose. Por lo tanto, capacitores no polarizados conectados a corriente alterna, se va a producir este efecto que se ve en el GIF animado, en el cual tenemos aquí el dieléctrico, acá están representados los electrones de los átomos del dieléctrico que van a tener atracción hacia un u otro lado, según que la placa esté cargada como placa negativa y la otra como positiva, o al revés. Esto hace que se produzca un efecto de circulación de electrones a ambos lados de las placas. Fíjense, indicado con las flechas en celeste y en rojo, tendremos electrones circulando en un y otro sentido, y esa circulación de corriente dependerá de las características de nuestro capacitor. Fíjense que lo que ocurre en el dieléctrico, lo que ocurre con las placas que se cargan y descargan, esa transferencia de electrones a través del dieléctrico está relacionado justamente con las características que tiene el mismo. Esto hace que los capacitores se opongan a la circulación de corriente alterna, a diferencia de las resistencias que se comportaban igual en continua que en alterna. Los capacitores en continua se comportan como circuitos abiertos, resistencia infinita, se cargan y deja de circular corriente. Pero en corriente alterna vemos que hay circulación de corriente y hay una oposición que depende justamente de las características del capacitor y con qué frecuencia estamos cambiando el positivo y el negativo sobre sus placas para que se oponga a la circulación de corriente. La oposición a circulación de corriente alterna en un capacitor se llama reactancia capacitiva y se le indica con la letra X sub C. Se mide en ohms, igual que una resistencia, y es inversamente proporcional, por eso esta división, 1 sobre una constante, 2pi, por la frecuencia con la que estamos cambiando el positivo con el negativo, por el valor de la capacidad
de nuestro capacitor. La reactancia capacitiva se mide en ohms, la frecuencia se mide en hertz y la capacidad se mide en faradios. Respetando esas unidades, esta ecuación es correcta y permite calcular qué oposición ofrece un capacitor a la circulación de corriente alterna.